Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, tercer viaje de San Pablo, capítulo 19 de los Hechos Apóstoles. En el tiempo en que Apolo se hallaba en Corinto, Pablo, atravesando las regiones altas, llegó a Éfeso, donde halló algunos discípulos. Hemos dicho que Éfeso es una grande ciudad, importantísima ciudad del Imperio Romano en Asia Menor, es decir, en Turquía actual, ¿sí? Entonces halló San Pablo unos discípulos y a unos cristianos que están allí. Y les dijo, entonces, ¿qué pasa aquí? San Pablo encontró a unos discípulos, ¿sí? Y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ellos le contestaron, ni hemos oído nada del Espíritu Santo, ni hemos escuchado que hay Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿creen en Cristo? ¿Sí? Les pregunta si han sido confirmados el Espíritu Santo, y dice, ni hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces San Pablo tiene una duda, dijo después, pues, ¿qué bautismo habéis recibido? ¿Qué bautismo habéis recibido entonces? Porque al bautizar daba el Espíritu Santo también, la confirmación. Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Entonces, ha recibido el bautismo de Juan Bautista, bautismo de penitencia. Dijo Pablo, Juan bautizó un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyese en él, que venía detrás de él, esto es Jesús. Entonces aquí San Pablo otra vez clarifica, hay dos bautismos, bautismo de penitencia, de arrepentimiento, y bautismo de fuego Espíritu Santo. Esto está en San Mateo, capítulo 3:11. Capítulo 3:11, ¿qué dice San Juan Bautista? Y yo os bautizo con agua, hay uno mayor que yo, él bautizará con agua, Espíritu Santo y fuego. Y el bautismo cristiano fue instituido por Cristo el día de la Ascensión. Capítulo 28, 19 de San Mateo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizan los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí dice San Pablo, Juan bautizó un bautismo de penitencia, de arrepentimiento, rito judío, no es el sacramento cristiano. Y hoy es el error de los protestantes que pretenden conocer Biblia. Yo quedo asombrado, no leen, no miran, porque son esloganes que reciben en nombre de la Biblia. Juan Bautista es muy claro. Capítulo 3 de San Mateo dije, 11, ¿qué dice? Y yo os bautizo con agua. Hay uno mayor que yo, no soy digno de desatar correa de su zapato, él os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Y Cristo dice, vos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. E imponiéndoles Pablo las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran como 12 hombres. Clarificamos un poco esto. Cuando dice lo bautizo en el nombre del Señor Jesús, hay unas sectas que dicen, así debe bautizar. Sí, pero lo bautizó en la fe del Señor Jesús, en la doctrina del Señor Jesús. No excluye que los bautizó con la fórmula que Jesús ha dado. Bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después les impuso la mano, no es cualquiera quien pone mano, es el Pablo quien pone la mano, que es sacerdote, que es obispo, que es bien. Viene visiblemente el Espíritu Santo sobre ellos, hablan lenguas, profetizan. ¿Por qué esto? Es bien para jalar a otros. En la iglesia primitiva hay esos fenómenos extraordinarios para jalar a otros a la fe. Hay cosas extraordinarias. Cuando un arbolito chiquito se pone otra, ¿cómo se llama? Viga delante para que no... Pero cuando crece es gordo, ya no necesita de apoyo. Lo mismo aquí. Entrando en la sinagoga, habló con libertad por 3 meses. Esta vez va a tardar bastante. Por 3 meses va a hablar en Éfeso, en la sinagoga, conferenciando y discutiendo acerca del reino de Dios. Entonces dice que Dios ya mandó a su Mesías, se llama Jesucristo. Pero así que algunos endurecidos e incrédulos comenzaron a maldecir del camino del Señor delante de la muchedumbre. Entonces siempre lo mismo, unos cuantos van a aceptar y otros van endurecidos, dice, van a maldecir del camino del Señor, es decir, del nombre cristiano, de la doctrina que predica San Pablo.
¿Qué va a hacer San Pablo? Se retiró de ellos, separando a los discípulos, y predicaba todos los días en la escuela de Tirano. Tirano, un señor, ¿eh? Entonces va a salir de la sinagoga, ahora va a hacer un grupo aparte. Va a hacer un grupo aparte. Esto hizo durante 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia creyeron la palabra del Señor, tanto los judíos como los griegos. Entonces hay mucha gente en Asia Menor, Turquía actual, tanto judíos como griegos, creen en la doctrina que enseña San Pablo. Obraba Dios por mano de Pablo. Noten esto, es muy importante, capítulo 19, 11. Esto debe hacer pensar los protestantes. Obraba Dios por mano de Pablo milagros extraordinarios. Bueno, aquí Dios le echa la mano, ¿no? Para jalar a la gente al Evangelio. Obraba Dios por mano de Pablo milagros extraordinarios, de suerte que hasta los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo, aplicados a los enfermos, hacían desaparecer de ellos las enfermedades y salir a los espíritus malignos. Entonces los protestantes que no quieren santos y que no tienen reliquias de santos y que no tienen cosas, bien contradicen el Evangelio, contradicen la revelación divina. ¿Qué dice? Bien, Dios obraba por manos de Pablo, ¿qué? Milagros extraordinarios. Si en el siglo I, Dios, mediante San Pedro, hace milagros extraordinarios, ¿por qué no hoy? ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Dios no abandona a su pueblo. Dios es Padre de todos. Dios quiere salvación de todos los pueblos en todos los siglos. Entonces, si mediante San Pablo obraba milagros extraordinarios, y bien mediante, Santo Cura de Ars, San Juan Bosco, Santo Padre Pío, Santa Teresita y Santo Ignacio, va a hacer milagros también. ¿Y qué dice de las reliquias? Y bien dice, de suerte que los pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de San Pablo, aplicados a los enfermos, hacían desaparecer de ellos las enfermedades y expulsar los demonios. Entonces, las reliquias de los santos están aquí. Si en el siglo I los pañuelos, la ropa que tocó el pueblo de San Pablo sanaba enfermos y echaba demonios, ¿por qué no otros siglos reliquias de santos? Entonces, eso es importante, Capítulo 19, versículo 11 y 12 de los Hechos Apóstoles. Muy importante esto, reliquias. Capítulo 19, 11 y 12. De suerte que los pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de San Pablo, aplicados a los enfermos, hacían desaparecer de ellos las enfermedades y salir los espíritus malignos. Hasta algunos exorcistas judíos ambulantes llegaron a invocar sobre los que tenían espíritus malignos el nombre del Señor Jesús, diciendo: os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Ahí está el problema, Entonces, ya ver que el nombre de Jesús tiene efecto. Eran los que esto hacían 7 hijos de Eseba, judío de familia pontifical. Pero, respondiendo el espíritu maligno, les dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Con qué derecho ustedes me mandan? ¿Vosotros quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos, aquel en quien estaba el espíritu maligno se apoderó de los dos y los sujetó, de modo que desnudos y heridos tuvieron que huir de aquella casa. Interesante esto. Entonces dice: en nombre de Jesús que predica Pablo, te pido. Yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Y se arroja sobre él y lo deja herido, mal parado. Sí. Entonces no es cualquiera que va a hacer así exorcismos, ¿no? Es así. 19-17. Fue esto conocido de todos los judíos y griegos que moraban en Éfeso, apoderándose de todos un gran temor, siendo glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesaban y manifestaban sus prácticas supersticiosas.
Entonces ahora cuando se pasó esto, que el demonio golpeó a estos exorcistas judíos no cristianos, bien muchos de los que habían creído, ¿qué van a hacer? Bien van a confesar su pecado. ¿A quién? A San Pablo, al sacerdote. Van a confesar su pecado y manifestaban sus prácticas supersticiosas. Ay, nosotros también hemos caído en esas cosas. Y bastante de los que habían profesado las artes mágicas traían sus libros y los quemaban en público, llegando a calcularse el precio de los quemados en 50,000 monedas de plata, un dineral, ¿no? Tan poderosamente crecía, se robustecía la palabra del Señor. Veamos ahora un poco más este punto. Veamos un poco ahora más estos milagros de San Pablo. En el mundo helenístico de la época había magos, adivinos, exorcistas dispuestos a invocar el nombre de cualquier divinidad. Conocemos, por ejemplo, el papiro mágico que recogía una fórmula semejante a la que emplean aquí estos exorcistas. Te conjuro por Jesús, Dios de los hebreos. Te conjuro por Jesús, Dios de los hebreos. Yo conocí a un señor que vivía en Turquía, trabajaba como un sacerdote ortodoxo, y muchas mujeres musulmanes iban a ver a ese sacerdote, pero él no sabía qué pasaba. De hecho, venían a pedir bendición para libertarlas de los espíritus malignos. Era sacerdote católico, digo, ortodoxo, pero cristiano al menos, ¿sí? Te conjuro por Jesús, Dios de los cristianos. Pero el testimonio cristiano exige mucho más que la repetición de unas fórmulas. Para que la doctrina pegue su fuerza, escribe San Juan de la Cruz, 2 disposiciones ha de haber: una del que predica y otra del que oye, porque ordinariamente es el provecho como hay la disposición de parte del que enseña. Entonces hace falta enseñar y el otro de buena voluntad que escuche. Que por eso se dice que cuál es el maestro, tal suele ser el discípulo. Porque cuando en los Actos de los Apóstoles aquellos 7 hijos de aquel príncipe de los sacerdotes de los judíos acostumbraban a conjurar los demonios con la misma forma que San Pablo, se embravecía el demonio contra ellos, embistiendo en ellos los desnudó, llegó y los llagó, lo cual no fue sino porque ellos no tenían la disposición que convenía. Dice San de la Cruz, San Juan de la Cruz, subida al Monte Carmelo 3:45. Por lo demás, las curaciones de San Pablo recuerdan a los de Pedro, de la misma manera que la gente llevaban a los enfermos para que la sombra de Pedro les curase. Hechos Apóstoles 5:15. Dice, la sombra de San Pedro tocaba los cuerpos y estaban sanos. Ahora rodean a Pablo para ser sanados. Hechos 19:11-12. Pero sobre todo la actividad de Pablo en Éfeso parece un eco de la de Jesús en Galilea, cuando las gentes se agolpeaban junto al Señor para tocar su manto y ser curados. San Marcos 6:56. También en cuanto a la forma, con milagros que confirmaban las palabras, las acciones de Pablo imita el proceder de Jesús. ¿Aprendieron los discípulos de Jesús a hacer milagros como su maestro y convencen así a sus oyentes, o no hicieron ellos también milagros? Sí hicieron milagros, dice un padre de la iglesia. Decir que no hicieron milagros de ninguna clase y que creyendo a ciegos se entregaron a enseñar por todas partes una doctrina nueva es cosa de todo punto absurda. Sí hicieron milagros imitando a Jesús. Entonces, cuando San Pablo estaba predicando, bien Dios le daba ese don de los milagros. ¿Para qué? Y para jalar a la gente a la fe. Último punto, vemos aquí todos los que habían hecho magia, superstición, etcétera, etcétera, bien quemaron sus libros, confesaron sus pecados, quemaron sus libros, porque con esas cosas abre el camino al demonio. Hoy la Ouija, etcétera, etcétera. Parece que ahora hay un tablet nuevo que se llama Holy Spirit, Espíritu Santo, bien es diabólico, es nunca tocar esas cosas.